posición tan importante como director de cirugía. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Y realmente de eso trata el libro, de esa trayectoria, de ese viaje. E incluso la portada, que yo estoy muy contento con nuestra diseñadora gráfica, Anita, que realmente... Esa es Anita Avilés, la hija de mi hermano. Sí, ella realmente hizo un trabajo excepcional porque dice de qué se trata el libro inmediatamente sin usted leerlo. Y todo empieza en San Cristóbal, en un hogar muy sencillo, un hogar de una familia muy respetada. Yo soy hijo de Reyito y Gradia, así que lo conocen en San Cristóbal. Y mi padre era un líder de la Iglesia Católica, ya una persona de mucho prestigio. Y también ambos eran profesores de la escuela normal, pero venían de estratos humildes, eran pobres. Ellos se fajaron para conseguir una educación universitaria. Por ejemplo, mi mamá es de Mao, y en ese entonces, en el pueblo de Mao... Conterránea de Jacqueline. Sí, soy de Laguna Salada. Bueno, en ese entonces solamente se llegaba a octavo curso, creo que era. Tenía que mudarse, el que quería seguir estudiando, tenía que mudarse o a Santo Domingo o a un pueblo aledaño a la capital. Ella se mudó a San Cristóbal, donde una familia conocida de ella. Y ahí iba a la universidad, a terminar el bachillerato, luego a la universidad, donde se graduó de abogada y luego siguió estudiando para profesor. Entonces se hizo profesora de historia dominicana. Mi padre ya se había graduado de odontólogo, pero era de San Cristóbal y también muy pobre. Él me contaba que para él un día normal era un pedazo de pan con café, y con eso tenía que irse a la universidad y mantenerse el día entero. Y cuando llegaba de nuevo a la casa, la comida ya se la habían comido otras personas que habían llegado primero que él, y mi abuela era de esa gente que le daba la comida a quien sea, y mi papá a veces se quedaba con un pan y un café, eso era el día entero. Así se graduaron ellos, así obtuvieron sus grados universitarios. Yo recuerdo cuando yo oía esas historias, a mí me daba algo, porque ya yo era clase media. Yo decía, como este privilegio, y esto, o sea, yo no tenía esos problemas. Y ahí yo me di cuenta que yo tenía un compromiso, porque yo decía, si ellos se hicieron con esas limitaciones, yo no tengo excusas. Eso era lo que empezaba ya a crear en mí esa ansia, ese deseo de superación. Yo decía, yo no tengo excusa. Lo que yo vaya a hacer, lo tengo que hacer bien. Y así emprende mi trayecto hacia lo que sería la búsqueda de la excelencia académica. Y luego de eso pasaron varias cosas. Por ejemplo, en las vacaciones entre sexto y séptimo grado, ahí pasaron varias cosas, dos cosas importantes. Primero, un día como otro cualquiera, yo fui a la iglesia, a misa, los domingos, íbamos como familia cristiana católica, y oí el sermón de las bolsas de oro, que básicamente el sacerdote que ese día dio ese sermón, el padre José María Guerri, un sacerdote que para esa comunidad de ese entonces fue un gran líder, y él explicaba que la moneda de la bolsa de oro, las bolsas con la moneda de oro, significaban los talentos de cada ser humano. Y entonces él explicaba que era nuestra responsabilidad desarrollar esos talentos al máximo. Y decía cosas como el que canta, que practique su canto, que eleve su canto. O sea, básicamente incentivaba a la excelencia. Y yo me preguntaba, ¿y qué soy yo? Porque yo ni canto. ¿Cuál es mi talento? Sí, ¿cuál es mi talento? Yo no canto. Él decía el deportista, el atleta, y yo juego deporte, pero yo no soy súper en eso. Y ahí fue que yo dije, no, yo sé lo que yo tengo fuerza de voluntad y me gusta estudiar. Yo dije, no, ese va a ser mi talento. Eso es lo que yo voy a pulir. Y luego, en esas mismas vacaciones, yo veo en el programa de don Horacio Lamadrid, el programa se llamaba Sábado de mi ciudad. Domingo de mi ciudad. Bueno, algo así. Sábado, era sábado. No sé. Sí, y presentaron una cirugía a corazón abierto. Doctor Ángel Chan Aquino, haciendo la cirugía, una cirugía muy bien hecha, muy tremenda, técnica, un reemplazo de válvula mitral. Yo estaba sentado en el piso, viendo la televisión. ¿Cuántos años usted tenía cuando eso? 13.
13 años. Sí, y mi papá estaba sentado al lado de mí, no le estaba viendo la televisión, él estaba tomándose su juguito de la tarde. Yo le digo, papi, Mira, mira, eso es lo que yo voy a hacer. eso es lo que yo voy a hacer. Eso es lo que yo voy a hacer. Entonces él ahí, al ver ese entusiasmo que yo tenía, deja lo que estaba haciendo, empieza a mirar la televisión conmigo y me dice, no, ese Chan Aquino, tremendo, tú vas a tener que fajarte, Kiko. Me dice así. Yo dije, no sé, pero ya yo tenía el asunto de los talentos. Y dije, no se preocupe por eso, papá. Tiene que aprender inglés. Dice, no se preocupe por eso. Y ahí empieza ya mi búsqueda por la cirugía cardíaca, de ese momento a los 13 años. Ok, usted estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Medicina. ¿Y cómo fue paralelamente? ¿Usted sabía que quería ir a Estados Unidos y cómo aprende ese idioma? Sí, el inglés. Bueno, exactamente. Ya yo a los 13 años tenía un plan. Yo decía, si el doctor Chan Aquino fue a Estados Unidos, yo tengo que ir a Estados Unidos. Yo puedo ir también. Yo tengo que ir a Estados Unidos. Y entonces ahí empiezo inmediatamente empiezo a estudiar el inglés desde pequeño, a ir al Dominico los sábados. Habíamos un grupo de muchachos que veníamos de San Cristóbal al Dominico Americano. También fui a PEC luego y lo fui aprendiendo y toda oportunidad que tenía de practicarlo, turistas, iba al cine solamente a ver, tratar de no leer los subtítulos y lo fui aprendiendo así, pero una cosa es aprender el inglés de esa forma. Y otra cosa es la práctica cuando No. está en el lugar. Exacto, porque una cosa es ver una película, entenderla bien, pero cuando tú dependes del idioma para un trabajo, especialmente un trabajo como es tan delicado, de cuidar pacientes, en un sistema muy rápido, porque el asunto de la adaptación de nosotros al sistema americano es que el paso, la velocidad del sistema americano es muy rápido. En los hospitales eso es una cosa, un trabajo enorme. Entonces, yo recuerdo que cuando yo llego allá, yo creo que yo hablo mucho inglés, pero cuando que habla yo llego bien. ahí, ya me doy cuenta que, espérate, aquí hay una situación, tengo que hacer un esfuerzo extraordinario para concentrarme mucho, para entenderlo todo y que me entiendan. Y eso me agotaba. Yo a las 3 de la tarde por ahí tenía que hablar con alguien en español. Yo tenía que encontrar una gente para hablar español para... O llamar a la República Dominicana. Sí, no, ese teléfono de ese hospital, pues llamaba, era con cargo al hospital, ¿sabes? A mi mamá. Sí. Colette Cole. Pero logró su reválida, logró hacer su claro, su eso pasantía, su especialidad. Y el libro habla mucho de eso, porque para mí es una obligación mía. Yo me siento obligado a tratar de llevar un mensaje de optimismo, porque yo veo que hay una contaminación en las redes donde hay tanta negatividad y tanta mediocridad y pesimismo. Y yo recuerdo... Esto más o menos es para perseguir los sueños. Los sueños. Para soñar y tener un plan, obviamente, para conseguir sí, eso sí, que tanto se anhela. Sí, porque es que yo recuerdo que cuando la gente se entera que yo iba a tomar el examen llamado Foreign, que es el examen para ir a Estados Unidos, es un come hombre, ese examen es, la gente empezaba a decir, pero ¿qué es lo que se cree Kiko? Porque ese es mi apodo. Sí. Todo el mundo dice, Kiko. ¿Qué es lo que se cree? ¿qué es lo que Kiko? A tomar el examen, nadie pasa eso, todo el mundo se quema. Todo el mundo se parte. Se parte, sí. Sí, exacto. Y si lo pasa, no le van a dar una posición de cirugía general porque son muy competitivas. No, y latino, dominicano. Y si consigue cirugía general, no es verdad que va a conseguir cirugía cardíaca. Entonces yo lo pasé, yo conseguí cirugía general y conseguí cirugía cardíaca. Entonces, a mí me llama la atención porque en aquellos momentos no había internet. No había los celulares como ahora, nada de eso. No, ni el ChatGPT. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que si a mí me afectó eso tanto, al punto de que yo tuve que bloquear, yo no iba a ningún sitio donde yo sabía que había gente así. Yo me tranqué en mi habitación, en mi casa. Que había gente ¿cómo? Gente pesimista. Pesimista, ya. Gente pesimista así. Yo me aislé, porque yo no podía con eso. Yo decía, no, porque yo sé que el miedo, si yo me dejaba intimidar, el miedo me podía hacer fracasar en ese examen. Sí. Y al fin y al cabo... Son las recomendaciones que hoy que hacen los grandes gurús de cómo triunfar en la vida. Sí, sí. Alejarse de personas pesimistas, del miedo y soñar realmente en grande y darle para adelante. Entonces,
Si ese era el efecto en aquel entonces, donde no teníamos WhatsApp, no teníamos Instagram, no teníamos Facebook, imagínate lo que está pasando ahora en las redes. O sea, yo lo veo, entonces yo digo, no, pero hay que tratar de hacer un poco de contrapeso, de que la gente vea otro tipo de mensaje. Y ese libro es el resultado de años escribiendo en Facebook, muchas anécdotas, y la gente me empezaba a pedir, doctor, siga escribiendo, porque una cosa es, la gente dispone del tiempo de uno. Doctor, siga escribiendo, usted debe escribir, semanalmente tiene que escribir algo. Me ponían asignatura y luego me dijeron, doctor, escribe un libro, y ahí está el libro. Doctor, ¿qué cirugías más frecuentes realizan ustedes en el hospital y bajo su dirección? Sí, ahora mismo, bueno, lo que hacemos son cirugías, la llamada cirugía convencional cardíaca, es decir, cirugías coronarias, cirugías valvulares, cirugía de la aorta ascendente, eso es lo que hacemos. Ya los trasplantes, de la época de trasplante mío, ya era cuando yo estaba en Ohio State, que era parte del sistema universitario, porque para hacer trasplante usted tiene que estar en un sistema universitario. Es decir, ahora ya no realiza trasplante. No, ya no. Pero usted fue el primer médico dominicano que realizó un trasplante. Sí, porque yo al final, en el año 1999, cuando yo estaba terminando ya la especialidad, ya yo había ayudado tanto los trasplantes con el doctor Robert Mitchell, que era mi jefe, que ya la técnica yo me la sabía. Entonces un día que yo traigo el órgano, que estábamos haciendo un trasplante, él estaba haciendo un trasplante, cuando yo traigo el órgano, que le digo, doctor, mire, esto está bien, todo está bien, el corazón está muy bien, me dice, ¿lo quieres hacer? Y yo digo, claro. Entonces yo ahí mismo me lavé y digo, di la vuelta, me lavé y lo hice, y fue un momento para mí extraordinario, y marcó mi carrera en el sentido de que en ese entonces yo no pensaba que yo iba a hacer trasplante, yo pensé que yo iba a quedar cirujano cardíaco convencional, pero me dio la oportunidad y lo realizamos. Doctor, ¿alguna vez usted se sintió, además de esos pesimistas que dicen en el país de origen y en la gente hasta que conoce a uno, no lo vas a lograr, es difícil, tú no vas a poder, eso es muy complicado, todo el mundo se quema, todo el mundo se parte ahí? Bueno, pues pasó ese filtro, pero una vez allá se sintió discriminado por su origen, por lo que usted era. Sí, yo hablo de eso también en el libro, de lo que se llama discriminación sofisticada, que es la más peligrosa, que es la discriminación donde personas supuestamente cultas y bien educadas te fingen una amistad, pero que esperan cualquier detallito para atacarte. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que para yo haber podido sobrevivir en Estados Unidos, yo he tenido que estar siempre tratando de estar A1, o sea, es decir, por encima del mejor. Porque cuando estoy A menos, como lo bajo un poquito, ahí empiezan a rebuscar cosas. Y esa ha sido mi vida. Por ejemplo, para yo pasar de segundo a tercer año de cirugía general, a mí el director del programa de cirugía en el Washington Hospital Center me pidió que tenía que sacar más del 90 percentil en el examen anual de residente de cirugía. ¿Y qué era el porcentaje normal? El porcentaje 50. Y a usted tenía que sacar 90. 90 percentil. Pero tengo que admitir que yo fui, a mí me dieron un contrato de 2 años solamente, y necesitaba 5. Entonces, para pasar, dice, te doy los otros 3 años si hace eso. Y yo le dije, ¿usted está seguro? Eso es lo que usted me garantiza, que si yo saco más de 90, usted me va a dar la posición. Me dijo que sí. ¿Qué sucede? La gente tiene que entender que en un programa en la residencia, oye el nombre, residencia, es que el médico vive ahí en el hospital, literalmente, trabajando, formándose, y no hay tiempo, no hay mucho tiempo para estudiar. Uno va aprendiendo por osmosis, como uno dice, lo que se le va pegando, y uno estudia lo más que pueda. Y yo bajé ¿cómo se llama? Las horas de dormir, y las bajé lo más posible, que me permitiera funcionar. Y yo le saqué un 98 percentil. Wow. O sea, percentil, yo no sabía esa
qué significaba eso. Yo me acuerdo que él me llamó a la oficina para decirme, ¿tú sabes cuánto tú sacaste? Y yo le dije, yo sé que saqué por arriba de 90. Me dice, ¿cómo tú lo sabes? Porque yo estudié del libro de donde sacaron ese examen. Y yo me lo leí casi entero. Me dice, sacaste un 98 percentil. ¿Tú sabes lo que significa eso? Y yo, no, que de cada 100 residentes de cirugía, tú estabas por arriba de 98 de ellos. Solamente 2 estaban por arriba de ti. Eso es lo que significaba esa forma de esa nota. Esa nota. O sea, vamos a una breve pausa porque todavía nos falta mucho por conocer del doctor Norberto y también, por supuesto, de sus 2 obras, porque hay una religiosa que vale la pena detenernos en unos minutos en su primera obra. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Estamos conversando con el doctor José Joaquín Norberto Vargas. Él es director de cirugía cardíaca del Ohio Health Mansfield y autor de las obras Muerte Física y Resurrección y Vivencias de un cirujano cardiólogo. Doctor, desde que usted vio el primer video donde aparecía el doctor Chan Aquino, que en paz descanse, tuvimos la oportunidad de compartir con él en muchas oportunidades, hasta el día de hoy, ¿cuánto ha variado esa cirugía que se veía casi imposible, que era para pocas personas poder realizarla y pocos poder recibirla? ¿Cuánto ha avanzado, cuánto se ha modernizado desde aquella época hasta ahora? Sí, ha avanzado muchísimo y tengo que decir que la cirugía, por ejemplo, la cirugía coronaria es la que más se ha estudiado en cuanto a pronóstico, en cuanto a sobrevivencia, los índices de calidad que nos exigen. O sea, es de la cirugía que más se ha estudiado para perfeccionarla siempre. Entonces, tengo que decir que la cirugía del corazón es una cirugía ya rutinaria en la mayoría y que podemos esperar una mortalidad dependiendo de los factores de riesgo del paciente en sí. Es decir, ¿siempre hay que abrir el pecho, perdón, doctor, o no siempre? No siempre. O sea, hay lo que se llama el abordaje mínimamente invasivo, que son con pequeñas incisiones a los lados de los costados, pero la que más se hace, la que más se usa todavía es en el medio, con lo que se llama una esternotomía media. Entonces, todavía, lo que sí ha avanzado tanto es la sobrevivencia. La gente, es muy difícil ya una gente morirse en sala de cirugía. Por ejemplo, yo recuerdo mi casuística, por ejemplo, yo tuve 10 años, 2.000 casos sin una muerte en sala de cirugía. Esos son 2.000 casos, eso es... Impresionante. De 2.000 casos seguidos. Claro, tenemos que entender que una cosa es la muerte en la sala de cirugía y otra cosa es pacientes que salen vivos de sala de cirugía, pero que se deterioran en la cuidado intensivo o en el postoperatorio. Ya eso es otra cosa. Pero aún así, yo estaba haciendo cirugía de emergencia, cirugías electivas, cirugía de alto riesgo de la aorta, y yo me había olvidado de lo que era una gente morirse en sala de cirugía, hasta que luego me pase y eso me pone de nuevo a reflexionar y entender que uno es humano también, porque ese era un desempeño que después que yo lo pienso, yo creo que es casi un récord Guinness, porque 2.000 casos de cirugía, estamos hablando de todo tipo, alto riesgo, eso es mucho para que no se me haya muerto. En 10 años yo no perdí un paciente en el quirófano. Doctor, todavía la robótica no ha llegado a ese tipo de cirugía. Sí, la robótica, lo que se da con la robótica es que se necesita, para hacerlo bien, se necesita un volumen muy alto. Yo sé que el grupo de Carolina del Norte hace mucho, el Cleveland Clinic está haciendo mucha robótica, principalmente para la válvula mitral, porque se van por los lados, entonces pueden ver mejor la válvula mitral, que a veces es difícil exponerla por el centro. También se está haciendo bypass coronario robótico. Yo no hago robótica, yo soy en ese sentido más convencional, porque al fin y al cabo lo que me interesa es la sobrevivencia del paciente. Yo con mi técnica pues tengo muy buena sobrevivencia. Doctor, usted publicó un libro en el 2015, que fue un bestseller en Amazon,
muerte física y resurrección, visión de un cirujano, pero es la muerte física y resurrección de Jesucristo. Me llama la atención porque normalmente los científicos, los médicos, no creen en Dios, no creen en Jesucristo. Sin embargo, usted en este libro lo que plantea es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo un médico armoniza la ciencia con la fe? Con la fe? Bueno, tú sabes que eso es un mito, eso de que los científicos no son personas de fe y que los médicos no son personas de fe. Lo que pasa es que uno tiene que ser cuidadoso y poner las cosas en su justo lugar. Yo digo, a Dios lo que es de Dios y a la ciencia lo que es de la ciencia. Y así yo logro mantenerme bien enfocado en eso. Pero no es verdad que los científicos no son personas de fe, y te lo puedo demostrar, incluso con estadísticas que se han hecho. La Asociación para el Avance de las Ciencias Americanas hizo ¿cómo se llama? Un survey, una encuesta entre científicos. Y para la sorpresa, un 51% son creyentes, pero del total. Pero cuando se van a evaluar entre jóvenes, científicos jóvenes y científicos de mayor edad, científicos jóvenes, muchachos de menos de 40 años. Estamos hablando de ciencia de laboratorio, ciencia, gente que está metida mirando células, haciendo experimentos y ese tipo de cosas. El 66% de los científicos jóvenes son creyentes. 66%. Entonces los ateos son los más viejos. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Porque lo que pasa es que los avances de la ciencia en los últimos 50 años cuestionan muchas cosas en cuanto a la creación, por ejemplo, el origen del universo, todas las leyes. Oye, cuando uno dice leyes, uno implica que alguien hizo esas leyes. Por ejemplo, las leyes de la gravedad, la ley de la gravedad, la velocidad de la luz, esas son constantes que están ahí y que los científicos saben que si tú varías un poquito, por ejemplo, las ecuaciones, se destruye todo. Entonces eso está muy perfecto. Las propias matemáticas son un ejemplo de que hay una mente superior. Sí, entonces, y la biología. Hoy se habla de bioinformática. ¿Por qué? Porque lo que hay en el núcleo celular, en los genes, el ADN o DNA, es información. Entonces, ¿quién puso esa información ahí? Entonces, eso de que los científicos no creen en Dios, eso es falso totalmente, eso es falso. Y hay un 73% de los médicos en Estados Unidos que creen en Dios, que creen vamos a ponerlo diferente, en un ser trascendente, un 73%. Un 74% creen en milagros. Entonces, eso, lo que pasa es que... Usted está dentro de ellos, por supuesto. Sí, yo estoy dentro de ellos, sí. ¿Usted ha visto muchos casos que usted lo ha considerado milagro en la práctica médica? No, yo he visto casos raros. Yo no lo puedo... O sea, se me hace difícil hablar, pero yo he visto y he oído y he leído de casos interesantes. Yo conozco un caso, una amiga, una psiquiatra de origen dominicano, precisamente que vive en el área de Florida, el área de Orlando, tenía cáncer avanzado del pulmón, desahuciada, y ella un día hizo una oración y ella no, primero no era creyente realmente, ella tenía sus dudas, pero hizo, si hay un Dios, por favor. Al otro día el cáncer se fue desapareciendo, y ahí está mi amiga. O sea que pasan cosas que uno a veces no lo puede explicar. Entonces uno tiene que ser lo suficientemente humilde para decir, yo no entiendo qué pasó ahí. Y yo lo soy, yo trato de decir que hay cosas que yo no entiendo y que abro la posibilidad de que hay un creador. ¿Cómo ve la medicina en la República Dominicana, doctor? ¿Y si se mantiene en contacto con el país? Sí, yo me mantengo en contacto con el país, no tanto como antes, porque llegó un momento, luego en mi carrera, luego que me entrené en cirugía cardíaca, que yo recibía pacientes de aquí en Estados Unidos, en Ohio State University, y yo también hice varias jornadas
para personas de escasos recursos. Aquí. Aquí, 2006, 2007, 2008. Y esas jornadas fueron apoyadas por doña Elena Villella, que nos dio recursos para nosotros poder hacer esa jornada aquí para personas pobres. Y también he participado en muchos congresos aquí también. Sí, me he mantenido muy de cerca. Se han hecho muchos avances en la medicina global de la República Dominicana. Conozco bastante de lo que se hace en cardiología, cirugía cardíaca. Se ha avanzado tremendamente. Lo que yo sí creo que hay una situación, lo que llamo gerencial y administrativa, y lo que digo con eso es que no tiene nada que ver con la calidad del servicio. Yo conozco a los cirujanos cardíacos y los cardiólogos de aquí. Aquí el problema es que los recursos, no tenemos los suficientes recursos para poder enfrentar epidemiológicamente el número de pacientes que hay que operar, por ejemplo. Una población de 11 millones de habitantes genera aproximadamente 1.000 casos por cada millón. Entonces, aquí en teoría deberíamos operar 10.000 personas. 11.000 personas por año. Y aquí no creo que se hagan más de 1.000 casos al año, entre todos. Doctor, ¿el corazón es el órgano que más se enferma? No creo. Yo creo que se me hace difícil saber cuál es el órgano que más se enferma, porque depende. Pero la casuística de muerte, de cuántos mueren por qué cosa, y entonces... Es decir, la mayor tasa de muerte... No, la mayor ya es otra cosa. La mayor tasa de muerte tiene que ver con enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿ese que más se enferma? No, o sea, yo tengo problemas de piel, tú tienes problemas de piel, o sea, cosas que no te matan. Pero, vamos a decir, el más letal. Sí, el más letal, sí, ya. Exacto, pero, qué sé yo, la gripe, por ejemplo. Todo el mundo da gripe a cada rato y le repite, pero de mortalidad, cuando se habla de mortalidad ya eso es otra cosa. Exacto. Sí, la enfermedad cardiovascular, que incluye el corazón y obviamente los accidentes cerebrovasculares. ¿Y por qué se enferma tan duro? Es decir, ¿por qué le da tan duro que la gente tiene que morir? Pues por la importancia del órgano, o sea, el corazón, si el corazón falla en bombear la sangre oxigenada. ¿Qué es lo que más lo enferma, doctor, según su experiencia y tantos estudios? Yo sé que usted es cirujano, pero obviamente que para llegar a ser cirujano hizo un recorrido grande y ha tenido que oír muchas historias de por qué el paciente llega a esa sala de cirugía. ¿Cuáles son sus conclusiones? Sí, bueno, eso es lo que se llama multifactorial. En Estados Unidos la obesidad es un problema. O sea, obesidad, cigarrillo, hipertensión, altos niveles de colesterol también, el estrés, la vida sedentaria. Todos esos son factores que es una bomba de tiempo para nuestro cuerpo y para el corazón. Doctor, pero ya eso lo estamos viendo aquí, y ya se aprecia ya un nivel de peso de obesidad. Sí, la obesidad. Los dominicanos y todos esos factores que usted señala, lo tenemos, estrés. Sí, claro. Solamente conducir un vehículo aquí en la ciudad. Sí, yo lo vi. No, ya yo no manejo aquí. Ya yo no manejo. Hace mucho que no manejo en la ciudad. Doctor, pero además, vi en su historia de vida que usted toca clarinete y saxofón y toca merengue en su tiempo libre. Sí, yo pertenezco a una generación en San Cristóbal y eso le doy gracias a la sociedad de ese entonces, a los líderes de ese entonces, porque en San Cristóbal había escuela de música, muchas escuelas de música, había de todo, había muchos clubes culturales, entonces yo le saqué provecho a mi pueblo. Y entonces había una fiebre de música. Yo soy de esa generación que había unos muchachos que hoy en día son grandes músicos aquí en Dominicana. Yo te estoy hablando de Luisín del Rosario, que fue saxofonista de Juan Luis Guerra y hizo la producción de Banreservas, los hermanos de la Cruz, que viven en Estados Unidos, todos esos muchachos. Entonces yo estudié, pero yo sabía que era un hobby para mí. Para mí era un hobby, para ellos siguieron y se convirtieron en grandes músicos, pero para mí era un hobby. En su tiempo libre usted toca instrumentos. Sí, sí. Y toca merengue. Merengue. Eso yo he tocado ya con grupos aquí de relajo. Yo relajando. Por ejemplo, en el cumpleaños mío,
hace 2 años, mi cumpleaños que celebré hace 2 años, yo toqué con la orquesta de Pablito Martínez, yo toqué merengue con ellos. Sí. Qué interesante, doctor. De verdad nos hemos sentido muy honrados y hasta impresionados por la sencillez suya, a pesar de todos los logros que ha tenido. Y qué bueno que además sea un creyente y que en la Feria del Libro va a poner en circulación de nuevo lo de muerte física y resurrección. Así que le agradecemos muchísimo y ojalá volver a tenerlo en el programa. Bueno, gracias, siempre que ustedes quieran. Muchas gracias, doctor, Muchas gracias. Y lo felicitamos por los logros obtenidos. Gracias a ustedes. Siempre se puede, eso se confirma, sí, ¿no? claro, Cuando claro. se sueña en grande y se va por un camino y se Gracias. hace bien, pues se logra. Bueno, Gracias. muchas gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes.